Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial de Aula Más. A continuación vamos a resolver el ejemplo número 4 del tema de nomenclatura en química orgánica de cadenas carbonadas alifáticas en forma específica sobre nomenclatura de hidrocarburos alifáticos, es decir, aquellas estructuras que solo contienen carbono e hidrógeno. Bueno, para nombrar esta estructura dada, tenemos que seguir las reglas y pasos dados en videotutoriales previos. Así es que, si no tienes claras las reglas y los pasos, te invito a que repases estos videotutoriales antes de continuar. Pero si ya tienes claridad sobre estos, vamos a resolver este ejemplo. El primer paso para nombrar un hidrocarburo es determinar cuál es el grupo funcional principal. Sabemos que los hidrocarburos no son grupos funcionales característicos. Sin embargo, son de tres tipos. Pueden ser alcanos, alquenos o alquinos. ¿Cómo sabemos entonces si tenemos un alcano, un alqueno o un alquino? Dependiendo si hay presencia o no de insaturaciones, es decir, de dobles o de triples enlaces en la estructura carbonada entre los átomos de carbono. Recordemos, saturaciones son enlaces simples entre átomos de carbono. E insaturaciones pueden ser enlaces dobles entre átomos de carbono o enlaces triples. Si todos los enlaces carbono-carbono son simples, entonces hablamos de un alcano. Pero si se presenta al menos un enlace doble, recordemos se trata de un alqueno. Y si hay presencia de un enlace triple, entonces decimos que es un alquino. Y si se presentan los dos, pues el enlace que tiene prioridad es el triple, o sea que tendríamos un alquino aunque haya presencia de dobles. Por lo tanto, en esta estructura vemos que todos los enlaces carbono-carbono son simples y tenemos un alcano. Definido el grupo funcional principal, pasamos entonces a seleccionar la cadena carbonada principal, la CCP como la abreviamos comúnmente. La cadena carbonada principal debe ser la más extensa, la que contenga el mayor número de átomos de carbono, pase por la función química principal o grupo funcional principal. En este caso, pues como tenemos un alcano, no hay ni siquiera enlaces dobles ni triples, escogemos la cadena carbonada que simplemente sea la más extensa o que pase por el mayor número de átomos de carbono. No hay ninguna regla que diga que hay que hacerlo desde la derecha o desde la izquierda. Normalmente, en mi caso, suelo tomar la cadena carbonada principal desde la izquierda y luego hacer un recorrido hacia la derecha, seleccionando la mayor cantidad de átomos de carbono. Y cuando hay bifurcaciones, entonces continúo por donde se encuentre la mayor extensión de átomos de carbono. En esta bifurcación vemos que podemos continuar hacia la derecha o bajar. Pero si bajamos nos encontramos con dos átomos de carbono, mientras que si continuamos a la derecha nos encontramos con uno, dos y tres. Por tanto, debemos continuar a la derecha porque hay más átomos de carbono hacia este lado. Seleccionamos entonces todos esos átomos de carbono que corresponden a la cadena carbonada principal y nos toca dejar esos grupos por fuera, esos grupos de alquilo. Se les llama alquilo porque están por fuera de la cadena carbonada principal y están constituidos de átomos de carbono e hidrógeno. Ya hemos seleccionado la cadena carbonada principal. Ahora lo que tenemos que hacer, el siguiente paso es la enumeración de la cadena carbonada principal. Cuando tenemos hidrocarburos es muy importante establecer dos enumeraciones, una de izquierda a derecha y otra de derecha a izquierda. ¿Para qué? Para determinar la menor enumeración para los radicales que estén presentes y si hay insaturaciones, con mayor razón. Cuando hablamos de enumeración de izquierda a derecha, entonces decimos que es aquella que va desde el carbono en el extremo izquierdo al carbono en el extremo derecho. Enumeración de izquierda a derecha. Lo vamos a hacer con el color rojo para diferenciar. Y decimos que ese carbono a la izquierda va a ser el 1, luego el que sigue el 2, luego tenemos el 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Observamos entonces que la cadena carbonada principal tiene 9 átomos de carbono. Y ahora efectuamos la enumeración de derecha a izquierda. Y esa la vamos a hacer con el color verde para diferenciarla de la enumeración de izquierda a derecha que es en rojo. Empezamos entonces con el carbono del extremo derecho. Decimos que este es el carbono 1, luego sigue el 2, miren en color verde para diferenciar, luego el 3, aquí tenemos el 4, carbono 4, luego el carbono 5, 6, 7, 8 y 9. También 9 átomos de carbono. Ahora bien, ¿cuál de las dos enumeraciones vamos a escoger? En primer lugar, la que nos dé el menor número de posiciones para los radicales. Y recordemos una nota que tenemos de lecciones previas, donde hablamos de cuáles criterios aplicamos para escoger la enumeración de la cadena carbonada principal. En primer lugar, si tenemos un grupo funcional principal característico. Y recordemos de la tabla que ya hemos trabajado, que nos indica las funciones químicas y grupos funcionales en química orgánica. ¿Cuáles son los grupos funcionales principales característicos? Son todos aquellos que están por encima de los hidrocarburos, es decir, de los alcanos, los alquenos y los alquinos. Son grupos funcionales característicos, los que van desde la función ácido carboxílico hasta la función éter. Como no tenemos, entonces, grupos funcionales característicos, pasamos al segundo criterio, que sería la menor enumeración, cuando tenemos alquenos, alquinos o hay grupos hidroxi como sustituyentes. En este caso no tenemos alquenos ni alquinos porque lo que tenemos es un alcano. Y recurrimos entonces al tercer criterio, que es la menor enumeración. Para los otros sustituyentes como los radicales de alquilo. Analicemos entonces cuál es la enumeración que tienen estos radicales de alquilo. Primero de izquierda a derecha. De izquierda a derecha nos encontramos que el primer radical de alquilo es un CH3 y está en la posición 4. 4 con rojo. Y el segundo sustituyente está en la posición 6, que son dos átomos de carbono unidos a la cadena carbonada principal. Luego tenemos las posiciones o localizadores 4,6 para la enumeración de izquierda a derecha. Y ahora lo hacemos para la enumeración de derecha a izquierda. Vemos que el primer radical de alquilo con el que nos encontramos de derecha a izquierda está en la posición 4. 4 en color verde y el segundo está en la posición 6 en color verde. En este caso tenemos un empate en cuanto a la enumeración, porque nos dio la posición de los localizadores, la posición de cada uno de los radicales de alquilo igual. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Si la menor enumeración no nos da para establecer cuál debe ser la orientación o la enumeración apropiada. Aquí establecemos entonces un cuarto criterio que es el orden alfabético de los sustituyentes. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que analizar la primera letra del nombre de cada uno de los sustituyentes. De izquierda a derecha nos encontramos con el primer radical que sería 4-metil, metil porque tiene un solo átomo de carbono, y el segundo radical es el 6-etil porque tiene dos átomos de carbono. Ahora bien, de derecha a izquierda, ¿con qué nos encontramos? Con el etil, el que tiene dos átomos de carbono en la posición 4, y con el metil en la posición 6. Luego, ¿cómo opera el orden alfabético en este caso? Opera de la siguiente manera. Debemos tener presente que en orden alfabético la E va antes que la M. Por tanto, la enumeración correcta es aquella que considera el 4-etil antes que el 6-metil. Muy bien, ya teniendo esto claro, seleccionando entonces la enumeración de derecha a izquierda como la correcta y descartando la de izquierda a derecha, procedemos entonces al paso número 4. Resuelto el paso número 3, que es el nombre completo. Para el nombre completo seguimos la metodología que hemos venido trabajando desde lecciones previas. Siempre va a haber, o normalmente hay un prefijo secundario cuando tenemos sustituyentes,
un prefijo primario, el nombre de tener una raíz que indica el número de átomos de carbono, un sufijo primario que indica el tipo de enlaces presentes en la cadena carbonada principal y un sufijo secundario que indica la terminación de acuerdo a la función química principal, tal cual como lo hemos explicado en cuanto a las reglas de nomenclatura en química orgánica. La raíz depende del número de átomos de carbono de la cadena carbonada principal. Cuando tenemos 9 átomos de carbono, recordemos que la raíz es non. 9 átomos de carbono es non. Luego escribimos non en el término de la raíz. Sufijo primario viene a ser el tipo de enlaces presentes. Tenemos un alcano. De acuerdo con la tabla de grupos funcionales, el sufijo primario cuando tenemos un alcano es an. Y aquí mismo vamos a revisar el sufijo secundario. Miremos que la terminación o. Luego escribimos sufijo primario an y sufijo secundario o. Normalmente es más apropiado empezar el nombre completo con la raíz y los sufijos y luego analizar los prefijos. Prefijo primario no hay. ¿Por qué? Porque es una cadena abierta. Si fuera un ciclo, se indicaría con la palabra ciclo. Y prefijo secundario se refiere a los sustituyentes. En este caso, ya sabemos que son el 4-etil y el 6-metil, que se escriben separados por líneas o guiones. Luego el nombre completo resulta de combinar cada uno de esos términos. Y escribimos que el nombre completo es 4-etil, luego 6-metil y por último combinamos lo que es la raíz y el sufijo primario y el secundario en uno solo. Y escribimos entonces nonano, 4-etil, 6-metil, nonano. Y decimos entonces que ese es el nombre para la estructura carbonada dada en el presente ejemplo número 4. De esta forma entonces concluimos el presente video tutorial. Te invito a que sigas estudiando con nuestras lecciones, a darle me gusta a este video tutorial y a suscribirte a nuestro canal Aula Más, tu canal para aprender más.